Ya están contestando, ahí está. Estoy admitiendo acá más personas que van entrando. A los que se van uniendo ahora, cuéntenos de dónde vienen, tienen una pequeña encuesta ahí para votar. Queremos saber por qué se acercaron hoy a esta charla, básicamente. Vamos a dar un minutito más para llenarla. Ahí está. Bueno, creo que... Bueno, finalizamos esta votación. Así que, Vane, es todo tuyo, entonces, de momento. Quieras. Muy bien, muy bien. Voy compartiendo pantalla de una vez. Bueno, ahí tengo mi foto que me ven a mí. Bueno, primero que todo, Lu, muchas gracias por la presentación, la introducción, y a todas las chicas por la invitación a la sesión de hoy. La verdad que me copa mucho poder estar acá charlando con ustedes. Bueno, mi nombre es Vanessa, yo estoy a cargo del equipo de research, de investigación en Pedidos Ya. Hace 4 años trabajo en la compañía. Y bueno, tenemos un equipo de research bastante grande, complejo, con diferentes partes, una estructura bastante grande, por lo cual, bueno, ha sido un desafío tremendo y un tremendo aprendizaje. Y quiero contarles un poquito también hoy sobre estos primeros, cómo empezar a ubicarse, ¿no?, en este mundo de investigación. No quiero hablar mucho de mí, quiero pasar de una vez acá, eso, a que charlemos un poco sobre research o investigación con usuarios, sobre todo, bueno, cómo la investigación nos puede ayudar en este proceso de diseño o en esta construcción de soluciones para los usuarios para los que trabajamos, ¿no? En primer lugar, antes de empezar, hablemos de los objetivos, hablemos del para qué hacemos research y qué valor aporta, digamos, a este proceso de diseño o a mi trabajo en el día a día, ¿no? Bueno, primero que todo, la investigación o aproximarnos a charlar, investigar a nuestros usuarios nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento sobre un tópico, ¿no? Es decir, salir de nuestras propias ideas y preconceptos y sobre todo involucrar otras voces que son de quienes van a terminar usando el producto que nosotros estamos diseñando. Y acá también hablamos mucho de productos digitales. Como saben, Pedidos Ya es una aplicación que provee un servicio de delivery de productos, especialmente de comida, por lo cual, bueno, nosotros nos enfocamos muchísimo en esa experiencia también digital. Por eso hablamos de usar ese producto o ese servicio que finalmente son nuestros usuarios quienes lo consumen. También nos va a ayudar a aproximarnos a entender mucho mejor el problema, ¿no?, que vamos a resolver para nuestros usuarios. Cuando las personas usan un producto determinado, en realidad están intentando resolver un problema concreto, ¿no? Y entender este problema definitivamente nos va a ayudar a hacer mucho mejor nuestro trabajo. Cuando hablamos de job to be done como concepto, hablamos de esa tarea, ¿no?, de ese objetivo que tiene un usuario que quiere resolver cuando usa un producto como medio para lograrlo, ¿no? En el caso de Pedidos Ya, por ejemplo, los usuarios tienen hambre y quieren comer y usan Pedidos Ya como canal para satisfacer esa necesidad. Ese problema que necesitan resolver. Yo necesito comer a hora de almuerzo, por lo cual Pedidos Ya me ayuda a resolver ese problema. Entender en qué consiste ese problema es súper clave en el cómo vamos a terminar creando soluciones para resolverlo justamente, ¿no? Este nuevo conocimiento que nosotros recabamos y este mayor entendimiento del problema nos va a permitir generar insights, ¿no? Que se refieren básicamente a construcciones cognitivas a partir de la data que nos aproximan mejor a entender el porqué del comportamiento de nuestros usuarios, sus motivaciones, entre otras tantas muchas cosas, ¿no?
También, por supuesto, las investigaciones con usuarios o acercarnos a nuestros usuarios nos ayuda a empatizar con ellos y a entender mucho mejor el contexto en el que se mueven, en el contexto en el cual usan ese producto que nosotros estamos diseñando o esa solución que nosotros estamos acercando a esos consumidores o usuarios finales. En ese sentido, es súper clave también de alguna manera plantearse las preguntas correctas o querer ir a aproximarse al problema de la forma más acertada para justamente lograr que el output de esa información, de esas investigaciones, de esas actividades que hacemos con usuarios sea exitoso, de alguna manera sume en nuestro proceso de diseño. Pero bueno, antes de empezar, digamos, a investigar o empezar a aproximarnos a nuestros usuarios de cualquier punto de vista, lo más importante es preguntarse el cuándo. ¿Cuándo o en qué momento de este proceso de construcción de producto estamos, ¿no? En primer lugar, digamos, en un proceso mucho más temprano de creación de producto, tenemos el research generativo o más exploratorio. Y es el que hacemos cuando no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos que hacer. Es muy funcional o sirve mucho para explorar sobre nuevas oportunidades, nuevos features, nuevos productos para un segmento de usuarios o para un mercado que queremos atacar, ¿no? Nos ayuda a identificar nuevos problemas a resolver o necesidades no satisfechas de un grupo de usuarios, si trabajamos siempre en el mismo producto, como es el caso de nosotros en Pedidos Ya, o de un nuevo segmento de usuarios al que yo me quiero aproximar. La pregunta que guía este tipo de research es, ¿cuál es un buen problema para resolver? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un esfuerzo para mapear un user journey, que básicamente cuando hablamos de user journey hablamos de todos esos momentos o esos touch points por los que, digamos, tiene que pasar un usuario de principio a fin cuando usa un producto o consume un servicio, ¿no? Por lo cual, bueno, mapear un user journey, más allá de que nosotros ya entendemos, digamos, cuál es el journey o cuál es el tipo de experiencia que queremos mapear, nos permite entender dónde están esos principales dolores, oportunidades no explotadas o problemas que tenemos que resolver, como también esos momentos felices en donde podemos, de los cuales podemos aprender, ¿no? Para implementar esos atributos que proveen felicidad a nuestros usuarios en otros momentos. Hace poco el equipo de research de Pedidos Ya, como equipo, trabajamos en una pregunta para lo cual no teníamos muy bien definido cuál era el problema que queríamos resolver. Es decir, no entendíamos ni siquiera cuál era ese problema o cuál dentro de un set de problemas era más importante resolver de cara a nuestros usuarios. Y esto referido a las compras en supermercado a través de la app, ¿no? Quienes conocen Pedidos Ya saben que hoy ya tenemos no solamente restaurantes, sino supermercados y otros rubros de negocio, por lo cual el mundo de supermercados será un mundo nuevo para nosotros, ¿sí? Y sabíamos que era una experiencia que no conocíamos tanto porque éramos más especializados en la entrega de comida preparada. Por lo cual, para ese objetivo, ¿no? Nos aproximamos a lo que es una compra en supermercado en la vida real, ¿no? Ese momento de ir a elegir los productos y entender cuáles eran los momentos de felicidad, las cosas que más valoraban o las oportunidades en donde estaban los principales dolores para nosotros, poder construir en base a ese conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros quisimos entender esa experiencia en vivo para llevarla o para entender cómo mejorar la experiencia in-app, ¿no? De vuelta, de esta manera pudimos entender cuáles eran nuestras principales oportunidades, blockers, momentos de satisfacción o cosas que podíamos hacer para mejorar esa experiencia in-app. En un segundo momento, ¿no? Si pensamos en el desarrollo del producto como un ciclo, tenemos también el research descriptivo, que implica que ya entendemos bien cuál es el problema que estamos tratando de resolver, ¿no? Ya lo identificamos y ya tenemos ese problema bien definido. Acá tratamos de entender mejor el contexto para saber si realmente estamos construyendo o generando soluciones desde la necesidad real del usuario, ¿sí? La pregunta que rige en este tipo de research es ¿cuál es la mejor manera de resolver un problema? Y acá les traigo un ejemplo de un proyecto que se llama The Me
Health, es una aplicación, pero The Me You Health Story la pueden buscar en Google después si lo quieren ver. Básicamente es un proceso de trabajo que se hizo aplicando en metodología Design Thinking, justamente para encontrar cuál era la mejor manera de resolver un problema concreto. Básicamente, los chicos de la aplicación, bueno, querían crear una aplicación para ayudar a los usuarios a tener hábitos saludables, ¿no? Pero sabemos que un hábito saludable o hábitos saludables es un concepto muy, muy amplio que depende muchísimo de cada quien y que, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, lo que hicieron, digamos, para construir o para entender cuál era la mejor manera de resolver este problema, y era que las personas no tenían una aplicación que les facilitaba mejorar o hacer su vida o tener hábitos mucho más saludables, lo que hicieron fue implementar como dos métodos específicos, ¿no? Primero, los estudios de diario, ya vamos a hablar de los estudios de diario un poquito más adelante, pero básicamente lo que hicieron fue empezar a registrar todos, digamos, las actividades que un usuario o que una persona en su día a día consideraba que eran buenas, que eran saludables, o todas, digamos, las cosas que hacía durante el día a día, para luego preguntarle cuál de estas cosas tú consideras que contribuye a tener un hábito saludable o no, ¿no? O una vida más saludable. Y por otro lado, hicieron un mood board o un collage básicamente, que a lo que apunta, que es como una técnica más proyectiva de investigación, a lo que apunta es a atacar esas cuestiones más aspiracionales relacionadas con ese problema concreto. Entonces, por ejemplo, con el mood board ellos lograron entender también que el sentirse más saludable tenía un alto componente social. Es decir, no es lo mismo yo sentirme saludable a que pueda compartir con los otros, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, tenemos muchas aplicaciones que puedes compartir cuánto corriste hoy, mostrárselo a tus amigos. Entonces, ellos se dieron cuenta de la importancia de este componente social a través de una construcción un poco más aspiracional, en donde se le pedía a los usuarios, bueno, mostrame, ¿no? De un montón de imágenes, o dibujá, o hacerme un collage con revista, de cuáles son estas cosas que tú ves o consideras como saludables, ¿no? Y a partir de ahí construyeron una aplicación que terminó siendo una aplicación súper colaborativa, en donde podías compartir muchísima información, además llevar el track de tus actividades diarias, de las calorías que consumías, de la comida, en fin, ¿no? En otro momento, en el siguiente momento, ¿no?, de desarrollo más de producto, de vuelta, si lo pensamos como un ciclo, tenemos el research más evaluativo, y es el que hacemos cuando ya tenemos una aproximación a la solución del problema. Es decir, nuestra idea de diseño, quizá prototipos, wireframes o otro tipo de herramientas, ¿no? Como una idea más concreta. Este tipo de research es el más iterativo de todos, ¿no? Y su representante por excelencia es el test de usabilidad, del cual ya vamos a hablar un poquito más adelante también. Su pregunta rectora es, ¿nos estamos acercando a la solución o a la resolución del problema? Entonces acá, algo que quiero dejarles también como reflexión es como que mientras más temprano podamos evaluar qué tan cerca estamos a esta resolución del problema, mucho mejor, ¿no? Y para esto hay múltiples maneras, desde probar prototipos inclusive en papel, low-fi o high fidelity nos permite, digamos, entender si efectivamente esta propuesta de diseño se aproxima a lo esperado por el usuario. Por supuesto que para no todos los casos aplica la misma lógica, pero sí es importante que ustedes puedan detectar con tiempo si hay cuestiones que pueden ir a evaluar en papel directamente antes de avanzar mucho más en ese proceso de diseño. Y depende muchísimo de qué es lo que quieran probar también, ¿no? Lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y por último tenemos el research más causal, ¿no? Que es cuando ya tomamos una decisión, ya lanzamos una solución al mercado, pero esta solución no está siendo usada de la manera que pensamos. La pregunta que rige este tipo de research es, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Entonces acá las encuestas son como las reinas en el research causal, pero pues hay otras formas, ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, si nosotros empezamos volvamos al ejemplo del supermercado en Pedidos Ya, nosotros lanzamos supermercados en Uruguay en Pedidos Ya y nos damos cuenta que
la gente no queda contenta con el servicio o nos damos cuenta que su uso no es tanto y no entendemos por qué. La gente no se ha dado cuenta que tenemos supermercados o la gente ya lo usó y no quedó contenta o, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces ahí es donde nosotros vamos a consultar, bueno, ya entendemos, ya tenemos un panorama, ya tenemos un número que nos dice si esto funciona de la manera que esperábamos o no y vamos a ir a entender por qué está funcionando de X o Y manera. ¿Bien? Ya vamos a ver un poquito más de métodos más adelante. Entonces, de vuelta, si nosotros pensamos en el desarrollo de producto como un ciclo, ¿no? En donde, por ejemplo, nosotros detectamos una oportunidad, vamos, atacamos esa oportunidad, entendemos cuál es el problema que queremos resolver, generamos soluciones y luego reaprendemos de esas soluciones en caso de que podamos mejorarlas o que no estén funcionando de la manera que queremos, tenemos, digamos, una manera de aproximarnos a cada uno de estos momentos. Acá como sugerencia también siempre es que mientras más temprano involucremos la voz del usuario en el proceso, mucho mejor, porque posiblemente no tengamos que llegar a ese research causal o ese research causal lo vamos a hacer por otras razones y no porque nos esforzamos un montón trabajando en generar algo que no funcionó como nosotros esperábamos, ¿no? Y acá la gran pregunta es, bueno, ¿cómo? ¿Qué metodología? ¿Cómo me aproximo también a cada uno de estos problemas? ¿No? Gran pregunta. Y en ese sentido, también como approach, algo que yo creo fielmente es que la combinación de diferentes métodos nos puede dar mayor o aportar más información. Cada método se aproxima al problema de una manera distinta, ¿no? Y nos ayuda a dialogar con los usuarios desde otra perspectiva. Por lo mismo, cada método aporta información diferente al proceso de recolección de datos, de información, ¿no? Por lo que yo siempre voy a recomendar ver la información desde diferentes ópticas. De vuelta, de acuerdo al momento de desarrollo de producto en el que estamos, tenemos diferentes formas a las que nos podemos aproximar a ese problema. Acá les voy a dejar como luego un listadito de diferentes métodos. No quiere decir que sean excluyentes, no quiere decir que de pronto en algún momento un poco más temprano no puedas hacer un card sorting para entender algunas cuestiones. Digamos, antes inclusive de pensar en ya llevar a tierra algunos conceptos con los que ya te casaste como diseñador, en fin, ¿no? Pero hoy vamos a ver quizá y les quiero contar un poco sobre mis métodos favoritos, ¿no? Los métodos que en mi experiencia de trabajo nos han ayudado mucho más a recabar información súper rica. No quiere decir que no todos tengan un objetivo concreto al que nos pueden ayudar, digamos, cada método en sí mismo. Sin embargo, creo que hay algunos que aportan otra riqueza y de esos quiero hablar porque, bueno, si vamos a hablar de toda esta lista no terminamos hoy, pero posiblemente luego podremos hacer otros encuentros para hablar en profundidad de otras cosas. Cuando hablamos de research generativo, de discovery o estas primeras instancias un poco más iniciales de esa aproximación al problema o de ni siquiera entender el problema y querer entender cuál es un buen problema a resolver, les quiero hablar de 3 métodos concretamente, pero empecemos con entrevistas, ¿no? Que es el método por excelencia que se usa en general para sentarse a charlar con usuarios, ¿no? Una entrevista, por definición, es una conversación guiada en la que el investigador busca recabar información, ¿no? Una entrevista puede ser de varios tipos. Estructurada es donde tienes un cuestionario súper estricto del cual no te puedes salir. No se me ocurre un caso muy puntual en donde uno pueda aplicar algo así porque en realidad siempre se generan repreguntas en base a lo que vas charlando con el usuario, ¿no? Semiestructurada, que es un poco la que más usamos en el contexto de pedidos ya, y es en donde nos planteamos preguntas básicas, muy a high level, ¿no? Como conceptos o tópicos, cuestiones de las que queremos saber más, ¿no? Y posteriormente tomamos un par de apuntes sobre cosas que si nos salen orgánicamente vamos a ir a repreguntarlas al usuario, ¿no?
Y las entrevistas un poco más desestructuradas, que son básicamente yo me siento a charlar con alguien de algo, ¿no? Nosotros también en el equipo lo hacemos mucho y creo que eso es un vicio del investigador y es que siempre que vemos la oportunidad de hablar con alguien y queremos entender algo más, lo hacemos. Nos pasa, por ejemplo, a mí me ha pasado con una compañera de equipo que estuvimos haciendo una investigación con nuestros cadetes de pedidos ya en un momento y queríamos entender un poco cómo funcionan los otros servicios y un día nos subimos a un Uber y nos pusimos a hablar con el chofer y le preguntábamos de todo, ¿no? Y cómo es el modelo de pago, cuánto te pagan y qué pasa si cancelas el pedido, demás. Y en ese momento, ¿no? Esta entrevista un poco más desestructurada nos ayuda a entender cosas que... digamos, y no teníamos un cuestionario preparado en ese sentido. Vas a ver que cuando ya uno empieza a meterse en investigación, siempre está generando preguntas y siempre hay oportunidades para entender mucho mejor sobre el problema en el que estás trabajando, sin duda. Bien, es importante para hacer una entrevista tener una longitud, ¿no?, adecuada para que sea dinámica, pero que a la vez el usuario pues no pierda el interés, ¿no? Si haces una entrevista que va a durar 2 horas, posiblemente al final de la entrevista el usuario ya no esté tan enganchado, inclusive la información que recabes no está tan buena. Entonces, por eso, posiblemente combinar métodos en este sentido sea súper útil, porque la entrevista te permite profundizar y posiblemente con otras actividades puedes recabar otro tipo de información previamente, ¿no? El por qué, ¿no? Siempre va a ayudar a profundizar más sobre ciertas cuestiones que nos saltan de una en las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si un usuario te dice, bueno, yo pido comida los fines de semana, ¿no? Tú le preguntas, ok, ¿cómo es tu uso de pedidos ya? ¿Cuándo usas pedidos ya? Y te dice, no, lo uso los fines. ¿Por qué? Y bueno, el fin de semana es cuando yo me junto con mi familia, estoy con mi familia y hacemos un pedido siempre que estamos juntos. Entonces, por ahí tú ya te vas dando cuenta de que esa persona usa la aplicación en un contexto muchísimo más social, ¿no? Y que parte de la tarea que quiere resolver tiene que ver mucho más con la emocionalidad que con la funcionalidad. Obviamente, solamente con esa respuesta no podemos saber eso, pero es como para darles una idea un poco de cómo el por qué puede seguir profundizando sobre ciertos tópicos que de pronto un usuario de entrada no siente importante dar cierta información, pero para nosotros es fundamental. Y bueno, una entrevista pasa por diferentes momentos, ¿no? En una primera parte de introducción, no siempre podemos ir de al hueso de una introducción al tema y contarle un poco de qué se trata, la parte más core de la investigación y el foco, el centro, y bueno, posteriormente el cierre. Un par de tips para tener en cuenta cuando hacemos entrevista. Primero que todo, bueno, romper el hielo rápidamente es súper clave y en ese sentido, bueno, hay que practicar un montón. La primera entrevista que hagan va a ser como incómoda, rara, difícil, pero a medida que empiezan a hacer entrevistas, ya luego es algo que se adquiere y en lo que te vuelves bueno. Aprovechen, si es su primera vez que van a juntarse a hablar con esos usuarios para los cuales ustedes están diseñando, practiquen con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo y empiecen a sentirse más cómodos y por supuesto empiecen a repracticar ese mismo cuestionario en el que van a trabajar para que ustedes ya se sientan más cómodos con las preguntas que van a hacer para esa investigación concretamente. Es importante también siempre explicar muy bien de qué se trata la actividad. Cuando un usuario, cuando conocemos a una persona con la que nos sentamos a charlar, explicarle qué estamos haciendo acá, de qué se trata esta actividad, para qué voy a usar esta información, de qué me sirve. Bueno, vamos a hablar sobre tu experiencia de compra en pedidos ya, lo vamos a usar para esto, esto y esto, ¿estás de acuerdo? No hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, todas las respuestas son válidas, ¿no? En ese sentido, para ayudar al usuario también a entrar en confianza y que no se sienta evaluado durante el proceso y para que se sienta lo más conectado con nosotros posible. De vuelta a la repregunta y el por qué constante es clave. También cuando hacemos entrevista como recomendación posterior desgrabación, si bien podemos tomar notas o quedarnos con una idea preliminar de lo que vimos ahí, cuando hacemos una segunda mirada de esa información, si es que pudimos grabar la sesión con un video, ver ese video, ver las caras que hace la persona, lo que nos cuenta, cómo se siente, su lenguaje corporal inclusive,
o si tenemos el audio, volver a escuchar absolutamente todo lo que nos dicen cada punto, está buenísimo para luego, después con la cabeza un poquito más fresca, volver a aproximarnos a esas ideas. Sobre todo si hacen 3, 4 entrevistas el mismo día, al final ya no saben quién les dijo qué, es imposible llevar el track de toda la información. Identificar muy bien las preguntas que queremos hacer, identificar muy bien qué es lo que queremos saber con cada actividad. En ese sentido, un brainstorming les puede ayudar, un brainstorming con su equipo, con sus compañeros de laburo, o tomarse el tiempo ustedes también de empezar a bajar a tierra esos tópicos y luego empezar a convertirlos en preguntas, ¿no? Y por último, cuando van ya a estar en la actividad en sí, nada, tener todo listo, ¿no? El que ustedes se sientan frescos, cómodos, y eso implica tener las herramientas a la mano, el cuestionario impreso, ¿no? No tener el computador, no tener el celular, sino que estar 100% conectado con la persona le va a ayudar a la persona a entrar en confianza también, ¿no? Y esto está buenísimo. Muy bien. Después tenemos los estudios de diario. Los estudios de diario, como su nombre lo dice, consiste en mantener un diario de actividades que van a ser estudiadas, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle a nuestros usuarios que nos hagan un diario de compras y así entender en qué contextos te dan esas compras, de qué manera eligen el lugar para hacer las compras, cuánto gastan, entre otras cosas, ¿no? Acá tenemos un ejemplo también de los estudios de diario que estuvimos haciendo hace poco. Y básicamente, de vuelta, apuntamos a entender cómo es ese comportamiento de compra de nuestros usuarios con el objetivo, por ejemplo, de entender por qué en lugar de ir al lugar y comprar no piden. O al contrario, ¿por qué piden en lugar de ir al lugar? ¿No? Y ese tipo de información nos ayuda a nosotros a entender, ¿no? Cuál es ese valor fundamental que nosotros quizá aportamos a nuestro usuario, o cuáles son los blockers de un usuario para migrar a algún tipo de compras a un canal online y tener que irlo a hacer presencial, ¿con qué tiene que ver? Con el costo, con la cercanía, con la confianza, en fin, ¿no? Por supuesto, es una técnica también un poco más proyectiva, en donde inferimos de acuerdo a ese comportamiento y a esa información de esa, bien propia de la persona, de por qué se comporta de X o Y manera. Podemos inclusive pensar en oportunidades a largo plazo de cuestiones que hoy son un dolor, compras que hoy son un dolor para el usuario y que podríamos estar nosotros cubriendo o estando ahí presentes en ese momento. Entonces el usuario reporta con sus propias palabras sus compras, ¿no? Hay que tener, bueno, mucha actividad, hacer check-in, pero acá les cuento un poquito más de los tips para hacer este tipo de actividades, ¿no? Los diarios, recomiendo, ¿no? Los diarios un poquito más semiestructurados. Eso quiere decir que nosotros desde el principio del estudio le damos una consigna muy clara al usuario, pero la consigna tiene que ser simple, ¿no? Vos no puedes decirle, bueno, quiero que me cuentes sobre tus compras del día a día, pero que además me digas por qué, cuando gastaste, no sé qué, es como que, uy, es una tarea muy complicada, no quiero participar, ¿no? Pero nosotros en principio podemos determinar esa consigna y decirle, ok, vamos, quiero que me cuentes sobre tus compras, así de simple, sencillo, tal, y luego repreguntar, ¿no? Tener preparada algunas preguntas de profundización para cada una de esas compras, ¿no? Las cosas que queremos saber, que si orgánicamente no salen, yo las voy a repreguntar. Ah, ok, fuiste a la verdulería de la esquina a comprar la fruta y la verdura, ¿y por qué vas ahí? No, es que me queda de paso siempre, me queda cerca a casa, ok. Pero además me gusta porque la fruta es súper fresca y conozco a la persona que atiende el local, entonces confío en él, ¿no? Entonces ahí empieza a surgir otro tipo de motivaciones e información relacionadas a compra concreta. También definir los canales, ¿no? Hoy en día tenemos WhatsApp, que nos facilita muchísimo ese registro sencillo. Siguieron el ejemplo que vimos en lo de la aplicación de MeU Health, era un diario escrito, y bueno, luego para recabar esa información quizás es muchísimo más complejo, pero hoy tenemos canales. Pero definirlo también es importante, ¿no? ¿Cómo nos va a reportar nuestro usuario toda esta información, ¿no? Esta persona que vamos a invitar a participar. Incentivar también otro tipo de contenidos, ¿no? Audios, videos, por ejemplo, muchas veces a los usuarios les queda mucho más fácil mandar audios o mostrarnos información, mandarnos fotos, y eso siempre enriquece ese proceso de recolección de información, ni hablar. Definir también de antemano un poco la duración del estudio para setear correctamente las expectativas de cara a nuestros usuarios, ¿no? Esto va a durar 2 semanas, 3 semanas, 1 semana.
Y bueno, experimentar mucho en eso, ¿no? Muchas veces no podemos saber de antemano cuánto tiempo va a durar, pero podemos experimentar, ¿no? Algo que en investigación es importante es probar lo que vamos a hacer antes de llevarlo a cabo con esas personas finales con las que nos vamos a encontrar. Entonces, quizá separar tus estudios de diario en un grupo y ver si, por ejemplo, en la duración de una semana es suficiente para recabar la información o tiene suficiente contenido, ¿no? Y ahí recién largar al resto de personas, ¿no? Por ejemplo. Por último, para estas research un poco más exploratorio, proyectivo, ¿no? Hablamos de las observaciones y las entrevistas contextuales. Yo creo que las observaciones contextuales son mi método favorito por lejos. Y bueno, cuando hablamos de observaciones contextuales, hablamos de recabado de información más in situ, ¿no? Yo voy a ir al ambiente donde la persona va a terminar usando esa tecnología, ese producto, ese servicio que yo estoy disponibilizando para ella, ¿no? Entonces, en lugar de yo pedirle a una persona que venga a las oficinas de pedidos ya a mostrarme cómo hace un pedido a la hora de almuerzo, yo puedo ir a su casa a ver cómo hace un pedido a la hora de almuerzo. Porque además esto me va a permitir entender, por ejemplo, cómo interactúa con las otras personas de su círculo familiar o de su círculo laboral, cómo es ese proceso de pedido en grupo, pide solo, cuánto tiempo tiene, qué tipo de cosas elige, cómo es ese camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos y observamos directamente ¿no? Flujos de tareas, los momentos de dolor y los momentos de disfrute de esos flujos concretamente, a través de la observación, ¿no? Primero entonces nos tomamos un tiempo de observar, 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 para posteriormente quizá complementar con una entrevista igualmente contextual, ¿no? Como les decía, nos permite recabar información no tan en modo lab y tan simulada, sino bien de cómo es en la vida real, ¿no? Este comportamiento de la persona. Acá, bueno, primero la logística puede ser un poco más compleja, pero vale mucho la pena. Inclusive muchas veces si lo que queremos observar es un comportamiento, por ejemplo, queremos ver cómo las personas hacen compras en supermercado, posiblemente no tenemos que ir única y exclusivamente a los usuarios que hacen parte de Pedidos Ya, porque todos hacemos compras en supermercado. Entonces quizá podemos recurrir a recomendados de amigos, otro tipo de conocidos a los que podamos observar y que tengan más confianza de participar en este tipo de actividades. Pero igual, algo también que me he dado cuenta en estos años trabajando en Pedidos Ya es que a la gente le encanta participar de estas cosas, por lo cual es una linda oportunidad para involucrarlos. Mientras más cercano esté a nuestro público objetivo, pues mucho mejor, ¿no? Enfocarse en la observación el tiempo que sea necesario. Si la observación tiene que durar 2 horas, va a durar 2 horas. Si tiene que durar media hora, va a durar media hora. Y no siempre mayor tiempo es más información, pero sí muchas veces no, o sea, solemos, digamos, apurarnos en este proceso para llegar directamente a la entrevista un poco más contextual y no es la idea, ¿no? También acá se van a sumar invitados, por ejemplo, si van a ir con otras personas del equipo, si van a sumar otros stakeholders, es importante definir las reglas de comportamiento de antemano. Si estamos en una observación, bueno, lo clave es que nadie incida por un tiempo para permitir que el usuario o la persona se comporte de la manera más natural posible, para luego al final ir realmente a charlar con ellos, ¿no? Y a profundizar sobre esas cosas del comportamiento de las que queremos saber más. También está bueno definir de antemano una guía, ¿no? De cuáles son esas cosas que voy a ir a observar. Volvamos al ejemplo de la compra en el supermercado. Entonces yo quiero ir a ver qué recorrido hace en el supermercado la persona. Yo quiero ir a ver cómo elige entre marcas, se fijan las promociones o no se fija, cómo elige la fruta y la verdura, la toca, la huele, la mira o simplemente la agarra y la tira al carrito, ¿no? Entonces, definir esas cosas como a high level que yo quiero ir a observar también es clave para poder sacar el mayor provecho de la actividad, ¿no? Evitar lo más posible el sesgo. Sabemos que a veces es difícil, pero tendemos a simplificar las tareas del usuario y quizá en esa complejidad de esos razonamientos mentales que pasan durante un usuario toma una decisión o se comporta de cierta manera es donde más riqueza de información tenemos, ¿no?
y entender bien el problema al que nos estamos aproximando antes de embarcarnos en una actividad de estas que tiene una logística importante, ¿no? Entonces ahí involucremos expertos, informémonos bien sobre qué es lo que queremos ir a entender antes en esta investigación para ir, ¿no?, con todas las herramientas correctas. Muy bien. Cuando hablamos también de estas investigaciones o estos métodos, ¿no?, de recolección de información, que son más de método, más tipo discovery, exploratorio, más abierto, se usan mucho los mapas de afinidad para analizar luego esta data, ¿no? Nosotros recabamos un montón de información, hacemos entrevistas con 12 usuarios, tenemos una banda de data, pero bueno, necesitamos empezar a bajar la tierra y a justamente codificar esta información. Cuando hablamos de mapas de afinidad, hablamos de un método, ¿no?, sistemático por el cual se descompone y organiza la información a través de tags, códigos, ¿no? Codificamos toda esta información de las desgrabaciones de las entrevistas, las observaciones, las notas, ¿no?, y las empezamos a codificar con el fin de encontrar temas relevantes que surgen de esta información, ¿no? El tema básicamente es la práctica, ¿no? Estos fenómenos que vamos a descubrir, ¿no?, que son recurrentes entre los usuarios y que emergen entre varios participantes. Ahí es cuando nos damos cuenta que si es algo recurrente, es algo muy atado al comportamiento en un contexto determinado, ¿no?, o para una tarea concreta que queremos resolver. Los códigos, por su parte, son palabras, keywords que funcionan, digamos, como marcadores para descomponer la data a un nivel más de detalle. Entonces, si hablamos, ¿no?, de mapas de afinidad, partimos de un montón de data quali, la cual vamos a codificar a través de keywords o a través de tags que nos permitan entender, digamos, de qué se trata esta data que estoy categorizando para posteriormente, en base a estos códigos, empezar a encontrar estos temas en común, ¿no?, que emergen de estos hallazgos y que son comunes entre varios participantes. Y ahí podemos entender, bueno, realmente cuál es un insight, ¿no?, de toda esta información que recabe, realmente cuál de estas cuestiones de comportamiento son comunes entre todos y son más acordes a aproximarnos a este problema o nos van a ayudar a entender mucho mejor este problema o este desafío o estas oportunidades no explotadas. Acá, por ejemplo, les muestro rápidamente un ejemplo. Nosotros hoy usamos, hace muy poco igual, siempre hicimos esto de manera muy manual, en equipo, con otras personas, ¿no?, haciéndolo todos colaborativamente, individualmente, cuando una investigación está 100% a cargo de alguien. Hoy usamos una herramienta que se llama Enjoy, que es una herramienta, es un repositorio de insights en el que básicamente nosotros vamos tagueando la información en base a lo que nos dicen los usuarios, para posteriormente la herramienta inclusive ya nosotros podemos ir generando estos tableros o boards en los cuales son estos temas, ¿no?, que van surgiendo. Entonces, en ese sentido, pedacitos de la información se convierten en estos tags para posteriormente componer entre ellos un tema concreto, ¿sí? Esto también se puede hacer de varias formas, ¿no? Inclusive con los post-its, que a los investigadores nos encanta los post-its. Y bueno, y cómo empezamos a conceptualizar ciertas cosas que son comunes, algunas ideas, algunas cuestiones que empiezan a surgir y cómo las empezamos a componer en temas un poquito más grandes, ¿no? Nosotros usamos Miro, pero también nos gusta mucho en la vida real organizar la información de otra manera, ¿no? Entonces, para analizar una gran cantidad de data, digamos, estos mapas de afinidad son súper útiles para empezar a encontrar esos puntos en común de comportamiento a los que queremos llegar, ¿no?, que es lo que queremos y vamos a ir a buscar a recabar, por supuesto. Y luego, bueno, pruebas de usabilidad, ¿no? Cuando ya estamos en una parte un poquito más evaluativa de nuestro producto, ¿no? Ya tenemos una idea de diseño, ya queremos aproximarnos o ya tenemos una idea de cómo aproximarnos a una solución de un problema concreto. Bueno, las pruebas de usabilidad, como les decía, son los reyes, las reinas de este tipo de investigación. Nosotros en Pedidos Ya nos gusta usar el método de documentar el paso a paso que sigue un usuario para resolver una tarea, ¿no? Piensa que cuando nosotros hacemos una prueba de usabilidad o nosotros estamos diseñando algo para un usuario, queremos que ese usuario de vuelta resuelva una tarea concreta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de Pedidos Ya de vuelta. Yo voy a diseñar una nueva experiencia de pago, por lo cual yo quiero que un usuario agregue una nueva tarjeta, ¿no?, para pagar su pedido.
Por lo cual, el usuario, por ejemplo, yo le digo, bueno, hace de cuenta que estás el sábado en tu casa con tus amigos y vas a pedir unas pizzas y vas a pagar con tu tarjeta de crédito Visa, no sé qué, vamos a hacer ese pedido, ¿no? Entonces, el usuario va a empezar a hacer ese camino, ese flujo. Y por ejemplo, si yo le pido que agregue la tarjeta, posiblemente el usuario va a ir a el menú lateral a buscar en su cuenta a ver si tiene la posibilidad de agregar la tarjeta. Y en segundo lugar, va a ir a buscarlo en otra sección de la aplicación. Puede pasar o tener varios caminos para llegar a cumplir esa tarea cuando finalmente encuentran el camino correcto para resolverla o el camino que nosotros diseñamos como el correcto, valga la pena aclarar, pero pasó por un montón de pasos antes de llegar a eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros documentamos todos esos pasos que hizo el usuario antes de poder cumplir la tarea, nos vamos a enfocar más en entender las oportunidades no explotadas en esa solución que nosotros estamos diseñando, que únicamente en entender si un usuario cumple una tarea o no, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta ir por ahí porque justamente de vuelta estos insights, esta información que recabamos acá nos ayuda a entender nuevas oportunidades. Si esta solución que nosotros diseñamos o este nuevo flujo de experiencia de pago, de agregar una tarjeta, ¿no? Una parte de esa experiencia de pago que diseñamos, realmente es lo suficientemente intuitiva o no para nuestros usuarios, o si le cuesta mucho tiempo llegar a eso, ¿sí? En ese sentido, tips para armar una buena prueba de usabilidad. De vuelta, definir muy bien la tarea que va a realizar. Tiene que parecer algo o una situación en donde el usuario se sienta fácilmente identificado, ¿no? Donde sea fácil, bueno, entender qué es lo que tiene que hacer, por supuesto. Primero, observar muchísimo cómo interactúan, pero también ver qué caras hacen, cuáles son sus reacciones, ¿no? Y poder inferir desde ahí también un poco la percepción que tienen ellos de todo esto que estamos, ¿no? En lo que estamos trabajando. Definir muy bien cuál es el tipo de prototipo que se acomoda mejor al momento de investigación o a la pregunta de investigación que estoy haciendo, ¿no? No siempre los prototipos high fidelity son la única salida y nos requieren muchísimo trabajo antes de poder empezar a probar. Entonces, quizá exploren muy bien para qué o qué pregunta quieren resolver para testear de la manera más temprana posible, ¿no? Define muy bien las métricas, ¿no? Que te van a ayudar a medir el éxito de esta prueba. Y bueno, y otra recomendación, ¿no? Yo soy mucho más fanática de las pruebas más moderadas porque te permiten tener interacción con el usuario. Hay muchas herramientas, ¿no? Ahora que te permiten hacer pruebas de usabilidad remotas, no moderadas, como con una base de usuarios muchísimo más grande, que quizás es útil para cuando ya tenemos algo corriendo o nosotros ya hicimos pruebas de usabilidad presenciales y no podemos tomar una decisión porque no sé, la información es errática y no entendemos muy bien si realmente vamos por el camino correcto o no. Si no, es mucho mejor hacerlo en vivo, poder charlar con el usuario, entender y que él pueda venir y contarte en voz alta lo que está pasando, lo que está viendo y cómo está interactuando, ¿no? Con tu producto finalmente. En términos de análisis de la información de las pruebas, ¿no? Un poco de usabilidad, nosotros nos gusta usar el Rainbow Spreadsheet. Ahí les voy a dejar un templatecito también para que lo puedan usar, que tiene toda la explicación, tiene algunos ejemplos, ¿no? Y las métricas ahí para que las puedan chequear. Pero básicamente, bueno, el Rainbow Spreadsheet nos sirve muchísimo para documentar este paso a paso de los usuarios, inclusive para documentar recomendaciones de los usuarios que surgen en estas instancias de conectarnos con ellos y charlar con ellos sobre nuestro diseño, ¿no? Además es súper bueno para tomar notas colaborativamente. Por ejemplo, si tú ya tienes, ¿no? Hablemos de vuelta de ese proceso de pago. Yo en este momento estoy esperando que el usuario agregue una tarjeta y el camino que yo disponibilicé para que esto pase es este que está compuesto por paso 1, 2, 3, 4, 5, por lo cual yo puedo documentar ese camino esperado de antemano para facilitar la toma de notas, inclusive si hay varias personas que van a hacer pruebas en diferentes momentos, ¿no? Obviamente, siempre estando atenta a esas cosas que escapan a lo que nosotros esperamos y poder entender las oportunidades desde ese lugar, por supuesto. Además, digamos, el Rainbow Spreadsheet nosotros lo combinamos
con la métrica de severidad, que básicamente es una relación entre la ocurrencia, que es la cantidad de personas que tuvieron un problema concreto en un flujo concreto, el impacto que tiene, básicamente qué tanto impacto tiene un problema en el usuario, ¿no? Es un blocker, es algo que lo demora, es una sugerencia del usuario, ¿no? Y la criticidad, que es básicamente qué tan crítica es, o qué tan crítico es, perdón, un problema concreto para el cumplimiento de la tarea que yo le puse al usuario. Básicamente yo quiero que él pueda agregar la tarjeta para hacer un pedido, y si el usuario no logra agregar la tarjeta o se demora mucho, posiblemente en la vida real eso sea un motivo de abandono del proceso de compra, porque, bueno, me cansé de buscar la manera de hacer algo que no era lo suficientemente intuitivo. A nosotros nos gusta mucho porque, bueno, justamente suma esta métrica del impacto en el negocio y en el usuario, y nos permite tener, digamos, una calificación del 0 al 25, ¿no? Y ese 0 al 25 nosotros podemos entender, bueno, a mayor el número, mayor crítico, mayor difícil o mayor impacto negativo tiene un problema concreto, por lo cual es mucho más fácil también para nosotros priorizar los findings, o sea, los hallazgos de una prueba de usabilidad. Sabemos que las cosas más críticas son las que definitivamente tenemos que resolver antes, y las menos críticas, bueno, y así priorizamos de alguna manera una cosa sobre otra. Ahí. Bien. También en pruebas de usabilidad hay otras métricas que son bastante comunes, que se usan mucho, digamos, para pruebas de usabilidad, ¿no? El tiempo que dura una persona en la tarea, ¿no? El tiempo que les lleva a completar una tarea concreta, el número de errores cometidos, ¿no? O con los que se enfrenta mientras trata de completar una tarea o durante el estudio total. La tasa de finalización, que es básicamente la tasa de éxito, que te dice cuánta gente cumple la tarea concreta o no. La satisfacción, que tú básicamente puedes preguntarle al participante qué tan satisfecho o qué tanto le gustó, digamos, esta solución desde su punto de vista, o qué tan satisfecho queda con esa solución o no. A mí no me encanta porque es muy difícil que un usuario en una situación, digamos, tan modo lab y contigo al frente te vaya a decir, no, la verdad es una cagada, pero de pronto por otros canales o por otras vías puede ser algo que se puede preguntar. Y también la cantidad de páginas vistas o clics, que es un poco lo que hacemos en ese Cognitive Walkthrough, que vamos por todos esos caminos que vive el usuario antes de llegar a la solución correcta, o a ese camino que nosotros ya identificamos, ¿no? O que fue el que hicimos para ellos, pero acá se ve más en cantidad, ¿no? Bien. Bueno, entonces nosotros ya definimos un poco ¿no? En qué momento de desarrollo de nuestro producto estamos. En base a eso definimos un método y armamos nuestra actividad, demás, y luego ya tenemos que bajar a tierra esta actividad o este proyecto de investigación. Ya nos estamos aproximando al final, así que bueno. Vamos a empezar a comenzar, digamos, con este proyecto de investigación. Como pasos así simples, muy a high level, digamos, un proyecto de investigación tiene como estos 4 super momentos, ¿no? Me falta un quinto momento, que es la presentación de resultados, pero lo vamos a ver aparte. Lo primero es el brief, ¿no? O el armado de todo este plan de investigación, se lo recomiendo siempre, y es bajar a tierra, bueno, ¿a partir de qué hipótesis parto, no? ¿Qué es lo que yo creo de esto, de esta solución que yo estoy planteando? ¿O qué es lo que yo creo de este problema? ¿Por qué este problema se da, no? ¿O cuál es el tipo de solución que el usuario espera que pase? También las preguntas de investigación, ¿qué es lo que quiero saber? El alcance, ¿no? ¿A dónde voy a llegar? Pero ¿qué no voy a cubrir con esta investigación? Los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Por supuesto. La información de contexto, en qué se basa este problema, cuál es la información, ¿no? que tengo de esto que puedo usar para posteriormente armar mi actividad o no, y definir el método de investigación, ¿no? En base a todos estos objetivos, preguntas, momento, etcétera, nosotros definimos cuál es el mejor método o métodos para aproximarnos a ese problema. Luego toda la parte del script, ¿no? Que es todo, bueno, el cuestionario de preguntas cuando vamos a aproximarnos a un usuario trabajando con entrevistas, o estas tareas concretas que vamos a poner al usuario a resolver en una prueba de usabilidad, o esta guía de observación que vamos a preparar antes de ir a mirar cómo un usuario hace un pedido a mediodía en su casa, ¿no? Y
de vuelta, también definir cuál es ese segmento de personas al que nos vamos a aproximar, quiénes son ese público objetivo con el que yo quiero charlar sobre un tópico concreto, que no siempre es el mismo, aunque siempre trabajemos en el mismo producto. Luego viene, bueno, la parte de recruiting previa a la actividad. Por supuesto que acá, bueno, es un desafío, porque, bueno, a veces es mucho más fácil reclutar cuando tenemos algo para dar a cambio. Por ejemplo, yo te puedo regalar un voucher de pedidos ya para que vengas y nos cuentes un poco sobre tu experiencia. Pero también hay otro tipo de incentivos que incluso de acuerdo al método que apliques, pueden funcionar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un método de investigación un poco más de guerrilla, que se habla en pruebas de usabilidad, que sales a la calle a probar algo muy concreto, muy chico, rápidamente. Entonces tú te puedes ir a sentar a un café, invitar a las personas a tomarse un café para que te den feedback sobre algo muy concreto en tu producto. En fin, hay métodos, hay formas de aproximarse, no siempre todas son 100% monetarias, por supuesto, ¿no? También ahorita, sobre todo nosotros hacemos muchas cosas presenciales, pero también ahorita en época de pandemia empezamos mucho más a hacer pruebas remotas. La verdad que está bastante bien, funciona bien, se pueden hacer pruebas de usabilidad fácilmente con herramientas como Zoom, con herramientas como Hangouts, así que no se limiten por eso. Inclusive nosotros que trabajamos con diferentes mercados, bueno, es súper útil poder aproximarnos a diferentes mercados y diferentes visiones. De esta manera no siempre podemos viajar, bueno, mucho menos en este contexto, ¿no? Y la actividad en sí, que es, bueno, ahí siempre súper claro, explicarle muy bien a la persona de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer acá, cuál es la información que quiero recabar y para qué la voy a usar, pedirle permiso para grabar, inclusive firmar un consentimiento, si quizá ustedes quieren no sé, que la información que se hable, digamos, en este contexto no salga de ese lugar, de lado y lado, ¿no? Que ellos también les den su consentimiento más escrito para decirles que ustedes pueden usar esa información dentro del contexto de la empresa, digamos, de su producto para trabajar y mejorar esa experiencia para el resto de los usuarios o personas, bueno, que usan el producto y servicio, ¿no? Y se hacen pruebas más presenciales, por supuesto, arreglar el espacio, tener bebida, tener toda la mano, ¿no? El script impreso, el celular apagado, no generar ruido y estar 100% conectado con el momento y con el usuario, porque eso les va a ayudar a romper el hielo muy fácilmente o más fácilmente. Acá también les dejo algunos links de interés para cada una de estas partes que les pueden ser útiles para, bueno, cómo armo ese brief, cómo empiezo, cómo me aproximo y para todas y cada uno de esos momentos. Respecto a la actividad, acá les dejo un link sobre todo para hacer actividades remotas, que incluso suelen ser más fáciles de hacer recruiting, o bueno, hay gente mucho más abierta a ayudarnos de esta manera que tener que movilizarse y eso, por lo cual ahí les dejo algunos tips para ese tipo de actividades concretamente. Por último, bueno, el informe de resultados, ¿no? Hice un montón de trabajo, recolecté un montón de información, tengo un montón de insights súper interesantes que compartir, pero quiero que me los compren, ¿no? Alguien tiene que comprar esa información para que tenga impacto, justamente. Y acá, bueno, primero, aprender a destacar muy bien cuál es la información que queremos, digamos, destacar en primer lugar. De vuelta, lo más importante, si estamos hablando de pruebas de usabilidad, bueno, ¿cuáles son estas cosas, digamos, de prioridad alta que tenemos que resolver cuanto antes, media y baja? Inclusive las conclusiones en primer lugar a veces ayudan, o empezar con un dato súper impactante para cautivar la atención de esas personas que van a consumir, digamos, toda esta información que tú tienes para presentar es clave, ¿no? Siempre sumar, bueno, los aprendizajes, conclusiones, próximos pasos, inclusive recomendaciones. Nosotros cuando trabajamos para otros equipos, ¿no? Que como nosotros somos un equipo 100% de research, trabajamos en cosas que otros equipos tienen que hacer, ¿no? Entonces ahí a veces también hacer algunas sugerencias sin decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer y cómo hacer las cosas, pero sí sugerencias que surgen de la data. También está buenísimo poder incluirlas. Presentaciones súper visuales, ¿no? Diferentes, con otro tipo de contenido, frases, videos, súper clave.
y ser creativos, ¿no? Ser creativos en cómo presentan. De vuelta, nosotros somos un equipo 100% enfocado en investigación, entonces cada mes estamos presentando cosas nuevas y si siempre tenemos la misma presentación, bueno, en algún momento alguien va a dejar de escucharnos. Entonces nos esforzamos mucho también en armar algo súper, súper impactante visualmente. Ahí también les dejo un template bastante sencillo, pero digamos en base a unas recomendaciones que nosotros estuvimos viendo de todos estos años de laburo, quizá les puede servir, sobre todo para presentar información de actividades de usabilidad y demás. Ahora sí, por último, les quiero dejar una recomendación de un libro que internamente lo llamamos la Biblia, porque la verdad que nos ha sido súper, súper, súper útil. Se llama Understanding Your Users, A Practical Guide to User Research Methods. Básicamente te habla de todos y cada uno de los métodos de investigación de una manera súper profunda, para qué te sirven, cómo hacerlo, cómo definir tus preguntas de investigación para una entrevista, cómo analizar la data, cómo mostrar los resultados, qué métricas puedes usar para medir, etcétera, etcétera, etcétera. Katie Baxter es la directora de Customer Experience de Google, por lo cual la verdad que está muy bueno y tiene unos tips tremendos que les pueden ayudar a hacer mucho mejor su trabajo. A nosotros nos ha ayudado un montón. Muy bien. Bueno, no siendo más, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla, así podemos charlar con los chicos y ver si tenemos preguntas. Impresionante tu presentación, creo que a mí como a varios nos explotó la cabeza con tanta información. Creo que vamos a ir todos a buscar después la meetup en YouTube, verla de nuevo, tranquilamente, otra vez, y bueno, salir a buscar información porque es impresionante todo lo que se puede hacer y lo que se puede lograr. Es increíble. Tenemos varias preguntas. Antes que nada, vamos a hacer una pequeña votación que queremos saber desde qué áreas vienen, ¿está? Acá vamos a iniciar. Tenemos un minutito para responder esta pregunta antes de pasar a las preguntas que nos hicieron desde el chat. Sí, por acá tenemos, te voy leyendo los comentarios de feedback. Tremendo, Anne, impresionante, la verdad. Sí, research a mí es un tema que me fascina, creo que es tan amplio, es tan enriquecedor, ¿no? Para lo que hacemos. Total. Y nada, yo ya te digo que a mí me explotó la cabeza con esta presentación. Ahí están poniendo más Muchas comentarios. gracias a todos. Vane, te cuento que explotó el chat en preguntas buenísimas, son un montón. Te vamos a leer algunas porque si no estamos hasta mañana. Sin embargo, todas las preguntas ya las guardamos, te las vamos a mandar, así que después nos podés contestar. Por supuesto, por supuesto. Excelentes preguntas aparte. Les vamos contando algunas. Dale, sí, si querés vamos arrancando. Algunas ya las estuviste contestando, pero bueno, nos generó, había una súper interesante, ¿qué tips, en realidad algo comentaste, pero está bueno capaz que lo repases, ¿qué tips podés dar a la hora de elegir entre la investigación quali y la quanti? A mí me encanta usar ambas, pero depende mucho del momento, ¿no? Por ejemplo, si yo ya tengo un desafío, un problema concreto que yo sé que ya estoy teniendo en mi producto en el día a día, de vuelta vuelvo a poner el ejemplo de las compras de supermercado, o me doy dando cuenta que no crecen lo suficiente, yo puedo aproximarme a este problema con ambos métodos, ¿no? O con dos tipos de métodos. Yo puedo ir a hacer una encuesta, primero para tener una visión muy general de por qué puede ser que no esté funcionando de la manera que yo espero, y para luego profundizar sobre ciertos tópicos de esa información que sale ahí. Yo creo que la encuesta te ayuda a dar como una visión un poco más del qué y el tamaño del problema, y lo más quali te ayuda a entender más el por qué de ese problema, ¿no? Entonces acá tenés un qué y un por qué, y un cuánto y un, bueno, detalle del cómo. Pero sí, nosotros usamos mucho ambos y combinamos, tratamos de hacer un poquito, primero encuesta para luego profundizar un poquito más quali. Muy bien. Creo que espero que haya quedado respondida. Espero, yo también. Tengo acá otra que genera como un montón de dudas. Te la leo textual. ¿Hay algún otro? Hay un estudio que dice que con 5 usuarios es suficiente para los criterios de análisis.
Y acá te preguntan, ¿con qué criterio, con qué confianza, Vane, seguís adelante con los insights que salen de ahí? ¿Y cuándo lo complementás con Quali? Con Quanti, perdón. Bien. De vuelta, como que si yo quiero entender de qué tamaño es un problema que estoy teniendo, o entre múltiples problemas o múltiples hipótesis que yo tengo relacionadas a una solución concreta, yo quiero entender, bueno, dónde están los principales dolores y medirlo a ese nivel un poco más cuanti. Yo primero voy a arrancar por una encuesta para posteriormente, con lo cual, y entender de vuelta el por qué. Yo creo que tienen objetivos completamente distintos, o sea, si yo, digamos, de vuelta, con lo cual y yo me voy a aproximar al por qué, me va a ayudar a entender qué hay detrás de esa insatisfacción o de esa mala performance que ya X cantidad de usuarios me dijeron que estaban teniendo. Por ejemplo, cuando trabajamos en productos digitales, algo que usamos mucho para medir la performance del sitio es el conversion rate. Básicamente es cuánta gente inicia una sesión y posteriormente cuánta gente termina haciendo una conversión, en nuestro caso haciendo un pedido. Y nosotros le podemos decir que el conversion rate es de X%. ¿Qué pasa con el otro X%? ¿Por qué no está convirtiendo? ¿Por qué entra a nuestra aplicación a mirar? ¿No? Entonces nosotros podemos empezar con una encuesta, entender entre múltiples ideas, hipótesis, el por qué. Y después, sobre alguna idea más aproximada de qué tanto estoy aproximada a ese problema, entender de vuelta desde lo cual. Respecto a esa base de 5 usuarios, ahí les quiero recomendar tener también mucho cuidado. Yo creo que el tamaño de la muestra depende del tamaño de la pregunta de investigación. No todas las preguntas se resuelven con 5 personas, ¿no? Se usa muchísimo para pruebas de usabilidad, en donde tú ya más o menos dices que si en 5 usuarios se empieza a repetir cierto comportamiento o ciertas cosas que empiezas a ver, ya es un poquito más concluyente. Sin embargo, si en 5 usuarios toda la información que recabaste es diferente y todos los usuarios hicieron algo distinto, por supuesto que no es concluyente para nada, ¿no? Inclusive, si yo tengo una pregunta de investigación muy grande, ¿no? ¿Cómo hago para resolver un problema? Si voy a ir a 5 usuarios, me voy a perder mucha información. Hay una fórmula ahí en el libro que les recomendé al final que te ayuda un poco a calcular cuál debería ser el tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño de la pregunta de investigación, ¿no? No hay una fórmula secreta, pero definitivamente quédense con eso. No todo es 5 usuarios y el tamaño de la pregunta determina el tamaño de la muestra. Bien. Me gustó ese tip, vamos todos a leer ese. Explota Amazon mañana, sí. Acá hay una que dice si hay algún tipo de research que sirva para determinados usuarios. En relación con esto, ¿qué tanto coincide lo que algunos usuarios deciden preferir con lo que realmente quieren o prefieren? No estoy muy segura de haber entendido bien la pregunta. Pero Lo que dicen preferir oír. exacto, una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que en realidad sienten, prefieren, quieren. Observación, siempre. Observación. Las observaciones contextuales, por eso son la fórmula mágica para aproximarnos, ¿no? Es muy diferente lo que un usuario nos dice y lo que un usuario hace. Si yo traigo a un usuario a hablar de por qué pide el fin de semana y no entre semana, digamos, a la oficina, me va a contar su historia. Pero si yo voy a su casa a ver por qué es así, posiblemente me voy a dar cuenta de cosas relacionadas al contexto, a familiares, a otro tipo de información que no es visible únicamente en una entrevista, por lo cual observaciones contextuales siempre, que puedan, es lo mejor. Bien, mirando si hay algún otro del estilo. Hay preguntas relacionadas a Design Sprint. ¿Qué tipos de research son mínimamente necesarios antes de realizar un Design Sprint? No sé si... Y bueno, yo creo que el research es necesario para haber entendido suficientemente el problema que vas a atacar, ¿no? O sea, tenés muy claro cuál es ese problema que quieres resolver y no el problema desde el punto de vista de, bueno, nosotros queremos hacer una nueva experiencia de pago, ¿no? Sino que, bueno, si vamos a hacer una nueva experiencia de pago, ¿cuáles son los dolores que yo quiero ir a resolver de la experiencia de pago actual? Cuando yo tengo claro cuáles son esos problemas, realmente siento que tengo la información necesaria desde el punto de vista del usuario, recién ahí, digamos, yo me puedo sentir en confianza de que tengo suficiente información para involucrar la voz del usuario en ese proceso, ¿no? Entonces, no sé si es una cuestión de cantidad, sino más bien de qué tanto entendimiento siento yo que tengo de ese problema que estoy resolviendo. A veces en los design sprint la clave es ir a un problema muy concreto.
¿no? A ir a resolver algo chico y bien ejecutar para poder lograr en toda esa semana, ponerle, en ese tiempo concreto que yo determiné, nada, poder resolver realmente y salir con todos los pasos de lo que implica, digamos, el proceso. Bien. Ahora, hay varias preguntas que quieren saber. ¿Qué tipo de capacitación necesito? ¿Cómo me capacito? ¿Dónde me capacito? Más allá del libro, me imagino que es como la pregunta. Y hay algunas otras que son que capaz que las podés contestar todas medio juntas. ¿Qué tipo de skills necesito para trabajar en esto? ¿Qué le podés recomendar a alguien que viene de psicología? Y por último, como diseñador UX, si me falta alguien de research, ¿cómo hago? ¿Cómo suplanto esto? ¿Cómo creo? Incluso te preguntan por ahí si los diseñadores, es como muchas personas todas relacionadas, si los diseñadores es recomendable que hagan el research. Bueno, ahí con respecto a cursos, capacitación y demás, bueno, la verdad que enfocado 100% en research no hay demasiado, ¿no? Hay mucho contenido extranjero, por ejemplo, en Coursera hay cursos que son bien, bien interesantes para empezar a aproximarse a este mundo de research. Hay algunos cursos que se hacen, pero más asociados, digamos, al proceso de diseño como una herramienta, parte del proceso, ¿no? Pero digamos que en ese sentido hay mucho, digamos, afuera, mucho contenido en inglés, pero Coursera es un buen lugar para ir. Por supuesto, si van a Nielsen and Norman Group, la página, digamos, de los cracks del mundo de UX, también ahí tienen una capacitación específica en UX Research, que se pueden inclusive certificar en UX Researchers, que consta de 5 cursos concretos, donde pueden ir a capacitarse y ahí, la verdad, entiendo que está muy, muy bueno. Pero también autodidactas, ¿no? Hay mucho, mucho contenido, se puede leer un montón, practicar un montón y dedicarle el tiempo que lleva el research concretamente, ¿no? Porque lleva tiempo y está bueno que lo sepan, ¿no? Que no querer responder preguntas de entrada, o sea, sino empezar a entender bien esos problemas que quieren resolver. Respecto a skills, capacidad analítica es clave, ¿no? Es como que aproximarse a la información desde quali y quanti, poder aproximarse y entender lo que están viendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, capacidad analítica, muchísimo. También, digamos, tener buenas relaciones interpersonales o de alguna manera sentirse bien en confianza de poder sentarse a hablar con un usuario y entrar en confianza, digamos, en Las ese soft contexto. skills son muy importantes también, ¿no? Son muy, muy importantes en ese sentido, porque bueno, justamente en esas soft skills depende de qué tanta cantidad de información vas a poder recabar. Empatía también. Totalmente. Igual, ahí puedo compartir después en el sitio de la Meetup, en Meetup, ahí en la conversación del evento, les puedo compartir, hay un sitio muy copado que justamente habla del Skills Framework del Researcher y un poco lo categoriza en términos de importancia de acuerdo a, bueno, a nivel de impacto organizacional. Buenísimo. Está buenísimo y ahí hay un poco de todo para que empiecen a meterse por ahí. Y respecto al diseño y researcher como su propio, su diseñador como el propio researcher, yo creo que sí, por supuesto que tienen los skills y igual creo que es algo que como diseñador debes perseguir. Poder justamente ir a involucrar esa voz del usuario antes incluso de embarcarte en un proceso de construcción de solución. A veces se dice que como tú estás tan enamorado de tu diseño, es difícil ser objetivo cuando alguien viene a evaluar de alguna manera ese diseño. Pero a veces, inclusive, por ejemplo, entre colegas, se pueden colaborar y tú pedirle a alguien que te ayude a hacer las pruebas de tu diseño y al contrario, y eso te permite evitar ese sesgo que tienes tú con tu propio trabajo. Pero como recomendación, dentro de su toolkit de diseñadores, el research es una pieza fundamental para poder construir mejor desde ese lugar. Bien, quedaron algunas preguntas, pero vamos a ir cerrando por acá. Y lo que podemos hacer, dejás contestadas las que quedaron. No sé, si capaz que está bueno dejar después en el meetup alguna pregunta interesante que haya quedado para no extender mucho ahora. Sí, igual en su mayoría fueron... ¿O tenés alguna más? No, están casi todas Perfecto. contestadas. Las que no leí las había dicho Vane, pero igual te las pasamos, Vane, por si quieres agregar algo más. Sí, por supuesto. Pasa que Buenísimo. ya va como 1 hora y media, me parece que ya es razonable dejar de abusar de Vane.
No, por supuesto, no, pero para nada. Luego las respondemos ahí directamente y bueno, todos saben que cualquier cosa me pueden contactar directamente por LinkedIn o lo que quieran y yo estoy más que dispuesta a contarles más sobre mi experiencia y pasarles tips para lo que sea. Bien, dos cosas finales. La charla va a quedar en YouTube en estos días y también van a quedar los links a los templates que vos mencionaste, ¿verdad? Eso después les vamos a decir dónde quedan publicados. Y por último, les vamos a pedir a todos que prendan las camaritas, así sacamos una foto. ¿Ah? Y ya cerramos por acá. A ver, ahí queda gente tímida por ahí. Ahí está. A ver. Con 2 hojas, así que dennos un minutito y le podemos sacar a la pantalla. Leandro Vieira, Gonzalo López. Miren que los quemo, ¿eh? Así que prendan la cámara. Ahí está. Ahí quedan algunos por abajo. Ahí está. Vamos a esperar un poquito más. Muy bien. No tengo cámara, bueno. ¿Algún otro valiente ahí? Porque ¡Hola, tenemos gente desde California que nos está mirando. Muy bien. Muchísimas gracias Muchas a todos. gracias. Nos Gracias vemos a en el próximo ustedes. encuentro. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao, chao.